Reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 6 y está conformado por Alexia, Sarita, Thalía, Milagros, Jenny, Viviana, Yaceli y mi persona Nicole. La Universidad César Vallejo tiene el honor de presentar el proyecto de emprendimiento de difusión cultural, un cuentacuento de fábula salvaje. Somos el equipo número 6 que cursamos la experiencia curricular Cátedra Vallejo y tenemos como asesora a la magíster Otilia Catalina Saldaña Rubio. Fábula salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo. Esta fue publicada en el año 1923 y calificada como novela psicológica. Trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a unas apariciones fantasmagóricas que no puede explicar. Fábula es un arcaísmo equivalente a fábula. El título de la obra significa entonces fábula salvaje. A continuación se narrará la historia. Balta Espinar se levanta del lecho y se va refregándose los dormidillos ojos, dirigiéndose a la puerta que va cayendo al corredor y acercándose al pilar de un clavo el pequeño espejo en la cual se vio y tuvo un estremecimiento súbito. Y en ese entonces el espejo se hizo trizas en el enladrillado pavimento y en el aire tranquilo de casa sonoro un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Una gallina, de verdad, turbó el grave silencio de la tarde lanzando un cántico azorado y panillero. —¡Balta! ¿Has oído? —exclamó sobresaltada Adelaida, estando en la cocina. —Sí, he oído. ¡Qué gallina más onza! Parece que ha sido la pulucha. Ello un día, cuando tales vasijas pertenecían a la abuela aún, Adelaida, que apenas tenía 7 años, fue a traer agua de la poza en el vidriado. Bien lo recordaba Adelaida, no podía llevar los 2 cántaros porque era muy pequeña y se habría caído con ellos. La siguió Picaflor, la faldera blanca y sedosa. Después volvía Adelaida, el ocio amenazador, y hasta hubo momentos en que saltaba e hinchaba los dientes en el traje. La niña se puso a llorar, haciéndose a unos rocosos y grandes pedrudos y pateando inocentemente a la bestia rabiosa. Fue una noche triste en el hogar. Balta no podía dormir. Revolvíase en la cama, sumido en sombríos pensamientos. Después de unos meses, a Balta le había ocurrido una cosa extraña al mirarse en el espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. No se cansaba de mirar en el cristal. Pendiente en la columna, la proyección de su rostro era normal. Balta sintió recelo. Buscaba la soledad. A causa de la lluvia, Balta se veía obligado a suspender el trabajo, oyendo la tempestad. Un cerdo que recién acababa de dejar la leche se puso a gritar. Balta le dio con una piedra y se fue a la cocina. Es ahí donde vio una silueta sobre las aguas de la tempestad. Él corrió, parecía aturdirse. Es ahí donde Balta sintió escalofríos. Se sobresaltaba mucho. Vio su imagen, pero tuvo una sensación inexplicable del diseño de su persona en el cristal. En su lecho, Balta se angustió y reflexionaba en medio de la noche. Se hacía muchos interrogantes sobre el espejo. ¿Por qué quería fijarle en los contornos de la imagen del cristal? Balta, al retornar de su trabajo, dio de abrevar de sus bueyes en la laguna de enfrente de la cabaña. El sediento del cansancio fue a la fuente de agua limpia que estaba entre los matorrales. Él se arrodilló y bebió directamente. De repente Balta saltó bruscamente y dio 2 a 3 pasos atrás tambaleando. Miró a un lado y al otro para ver quién era el que estaba a sus espaldas, sin hallar a nadie. Después de unos meses, aconteció muy parecida cosa así, y luego se escabulle con tal artimaña y tal ligereza la cabeza le daba vueltas. Era curioso. Desde aquel día en que se repitió por segunda vez esa imagen extraña en la fuente,
Balta iba adquiriendo un aire de preocupado. En algún momento quiso decírselo a Adelaida, pero, temiendo hacer el ridículo ante su mujer, optó por guardar reserva de aquella tarde ante el espejo. Cuando al sorber el agua había percibido con sus ojos una imagen extraña. Él se hacía constantes preguntas. ¿Quién jugaba con él así, por la espalda? El domingo próximo fue al pueblo y se encontró con un viejo amigo. Él no tuvo que resistirse en contarle lo que estaba ocurriendo. Su amigo le dijo: «No es extraño, a mí me sucede a veces cosas muy semejantes. Cuando menos lo pienso, cruzan como relámpagos. Le comento que un señor en Trujillo le dijo que tenía rasgos de locura y que me tenía que cuidar mucho». Balta incluso llegó a suponer cosas horribles de Adelaida. Con el pasar de los días, él se mostraba más distraído, sonámbulo o solía alejarse de la casa y sin que supieran a dónde iba ni a qué iba. Balta no hacía partícipe a su esposa de las incidencias que pasaba. Después de aquella noche, Balta no pudo dormir bien y el siguiente día no le dirige la palabra a Adelaida y se amarga con ella. Ella recostó su sien suavemente rendida sobre el hombro de su marido. Él hizo una mueca de fastidio. «Te he dicho que no». 2 lágrimas asomaron azoradas y tímidas a los ojos de ella. Un atardecer gris con vientos furiosos donde se podía notar que ese día iba a haber relámpagos, se sentó en una cima a descansar y reflexionar sobre su mujer, que se preguntaba él mismo si ya tiene otro. Cuando volvió Balta de su largo y solidario peregrinaje por los páramos, agonizaba la furiosa, las centellas y los truenos sucediéndose en alternativa desordenada, vertiginosa. Adelaida, que había vuelto ya del pueblo, esperaba a su marido ansiosa y presa de inconsolable zozobra. Su dulce melancolía pesarosa, en la que una reacia de alba creía y lloraba dibujarse cada día más densa y más frágil y temprana, en su gracioso rostro que el viento y la intemperie quemaba, inquiriéndole. Ella, como si fuese su hijo, hacia un brazo de él. El llanto lo ahogó, inclinó su morena cabeza exaje, con un desolada morgue, sollazgo, enjugándose con el revés de su largo traje plomo. Como lloran las mujeres de la sierra, como lloran las mujeres enamoradas, cuando cae el granizo y cuando el amor cae, como toman un pliegue de la franela descolorida y desgarrada. Hay un tercer corazón invisible, y el cual se pantaniza entonces ante su alma y preside su destino. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer, la acuchilló de denuestos y poseído del más sincero y recóndito dolor le decía: está bien, pero tú ya has muerto para mí. Adelaida intentó en un principio persuadirle de que sus cargos eran infundados. El marido, exacerbado, gruñía sus imprecaciones en alta voz, acusando, achándola a miradas, llorando, sangrando a pedazos. ¿Qué le había hecho él? ¿Por qué le pagaba así? En la vida él no amó a nadie, sino a ella sola. Fue jamás un mal hombre, un vicioso, un holgazán. No le había amado jamás. Adelaida era mala, Adelaida. ¿Por qué mejor no quisiste al otro desde un principio antes que a él? Imaginándose Balta lejos y extraño a ella en el mundo, y por toda la vida la amaba con una ternura aún más grande y más pura. Adelaida, acercándose a él, le dijo: oye, Balta, por Dios. Él le respondió: déjame. Ella, arrodillándose posternada ante el marido, se puso a gemir con desgarradora lástima de amor. Él le dijo: déjame,
y Balta agregaba llorando a su vez: «Tú has muerto ya para mí». Aquella misma noche la llevó al pueblo, a través de los desfiladeros y las abras cenegosas. Cortando las nieblas y la oscuridad se fueron. Y en la casa del pueblo, Balta la hizo vestir de riguroso luto, y él hizo igual cosa. Tras una noche llena de implacables supicios morales para ambos, Balta, irritado por los nervios, por la vigilia y los pesares, transitó, coordenó de incurable desventura. Con el amanecer, Balta volvió al campo, abandonando a Adelaida en la morada de la aldea para ir a errar allende los páramos. El rocío brillaba entre las primeras briznas, y cuando Balta subió la cima, revolaban a su alrededor algunas ledras que se le pegaron de los follajes del tránsito. Balta, sentado en el filo de la roca, miraba todo esto como una pintura. De su cerebro dispersase tumefactas y veladas figuras de pesadilla, bocetos alucinantes y dolorosos. Contempló largamente el campo, el límpido cielo turqui, y experimentó un pequeño airecillo de gracia consoladora y un vasto candor vegetal. Sentándose aún más en el borde del elevado risco, de súbito alguien rozó por la espalda a Balta. Hizo un brusco movimiento pavorido hacia adelante, y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante, hacia el abismo. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yacía en el techo, descamarada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño de su nietecito, que acababa de nacer esa mañana. Era el mes de marzo y empezaba a llover. Es una de las novelas más importantes de César Vallejo, donde nos habla sobre el machismo. En primera instancia, cuando Balta desconfía de su esposa debido a que vio una sombra confundiendo con un hombre. La segunda razón es cuando él no toma en cuenta lo que dice Adelaida acerca de regresar al pueblo, mandándola callar. Y por último, el hecho que marcó este hogar fue cuando Balta golpeó a Adelaida estando ella embarazada, dejándose llevar por sus alucinaciones y acusándola de que le es infiel, y al final terminando con su vida. Por otra parte, el conflicto mayor se da en las supersticiones de Balta, que lo llevan a una especie de esquizofrenia, creyendo que la sombra que ve es la sombra del amante de su esposa. Esta locura lo lleva a convertirse en un tipo frío que rechaza a su esposa, que nunca entiende qué es lo que le sucede a su marido, dándonos a entender que las creencias absurdas de las supersticiones nos pueden afectar familiar y socialmente, y así no nos cometer cosas que nunca pensábamos hacer, como hacerle daño a las personas que amamos, y finalmente decir que el machismo se da debido a que las mujeres no tienen ni voz ni voto para opinar ni tomar decisiones si no se lo permite su marido.